Casi al mismo tiempo que Apple anunciaba su fichaje, se supo que Winfrey se había convertido en la primera empresaria afroamericana en acceder al índice de multimillonarios Bloomberg, una clasificación de las 500 personas más ricas del mundo. La fortuna de la estrella alcanza los $4,000 millones, ocupando así el puesto 494 de la lista. Su patrimonio ha aumentado $427 millones en lo que va del año, debido al rendimiento en bolsa de Weight Watchers International. Esta empresa, especializada en servicios para perder peso, vive desde 2015 una meteórica subida que se debe principalmente al respaldo de Winfrey a la marca. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas, emprendedores todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Solo para Emprendedores. Empezamos. Queridos emprendedores, muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo capítulo de su podcast Solo para Emprendedores. Mi nombre es Fernando Dalgo y desde la mitad del mundo, desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, los acompañaré durante el lapso de estos 30 minutos que se nos vienen, que serán recargados de muchísima energía positiva e inspiración para los emprendedores de América Latina y del mundo que día tras día se suman a esta experiencia auditiva denominada Solo para Emprendedores, el podcast que permanentemente se encuentra capitalizando soñadores y emprendedores a nivel de Latinoamérica y del mundo. Este día vamos a analizar, a repasar un poquito de la vida de esta mega emprendedora norteamericana. Justamente me refiero a Oprah Winfrey, una persona que indudablemente ha sido más que reconocida en todo el planeta Tierra por su faceta enfocada principalmente con los medios de comunicación. Sin embargo, ella ha sabido capitalizar muy bien su posicionamiento en medios y ha transformado su imagen en una verdadera empresa que ha ayudado a potenciar muchas de sus inversiones, entre las cuales, por supuesto, se destaca Weight Watchers International y muchísimas más. Empresas a las cuales vamos a darle una pequeña repasada en este capítulo Solo para Emprendedores, que analizará la vida, la trayectoria y las experiencias, los éxitos y fracasos de esta mujer que es un verdadero ejemplo mundial de emprendimiento. Me refiero a Oprah Winfrey. Bienvenidos. Ok, vamos a analizar un poco sobre la biografía de Oprah Winfrey en esta primera parte de su podcast Solo para Emprendedores, ¿sí? Quiero contarles originalmente que Oprah Winfrey es una presentadora, actriz, escritora y productora, mejor conocida por su trabajo como anfitriona de su propio programa de televisión, conocido con el nombre de The Oprah Winfrey Show. El programa de Oprah estuvo al aire durante 25 temporadas, escúchese bien, 25 temporadas, desde el año de 1986 hasta el año 2001. Oprah Gayle Winfrey nació el 29 de enero de 1954 en Kosciuszko, un pueblo rural de Mississippi. Su madre tenía solo 18 años al momento de dar a luz. La concepción fue el resultado de una aventura de una noche con un chico 2 años mayor. Pasó los primeros 6 años de su vida en la granja de su abuela materna en Mississippi. Luego se mudó con su madre a un barrio pobre de Milwaukee, Wisconsin. Cuando tenía 9 años, fue violada por uno de sus primos. El adolescente dio inicio a la serie de abusos sexuales que Winfrey sufrió durante los siguientes 5 años,
a manos de otros 3 hombres, todos amigos de la familia. En su adolescencia, la rebeldía, robar e ignorar el toque de queda estuvo a punto de llevarla a un reformatorio. No fue enviada a un centro de detención gracias a que se mudó con su padre, un barbero de Nashville. Bajo el cuidado de su progenitor, pasó de delincuente a miembro del cuadro de honor. Ganó Miss Black America y fue elegida como la estudiante más popular de Nashville High School. Además, consiguió una beca de oratoria para la Universidad Estatal de Tennessee en el año de 1971. Sobre esto, Winfrey ha manifestado en más de una ocasión una frase que vale la pena destacar en este punto. Siento, dice ella, que la suerte ocurre cuando la preparación se cruza con la oportunidad. A los 19 años se convirtió en la primera mujer afroamericana en aparecer en un noticiero de Nashville, debido a que consiguió trabajo como locutora de una cadena de televisión local. En el año de 1976 se mudó a Baltimore, Maryland, y trabajó como presentadora del programa People Are Talking. Ahí descubrió que esa no era la línea de trabajo ideal para ella, pues no podía evitar llorar cuando debía contar noticias tristes. En Illinois, 7 años después, visualizó hacia dónde debía dirigirse con su carrera. Pasó de trabajar en el programa AM Chicago a conducir su propio programa, The Oprah Winfrey Show. En la primera mitad de la década de los 80 conoció a Stedman Graham, con quien mantiene una relación hasta ahora. En septiembre de 1985, The Oprah Winfrey Show comenzó a transmitirse a nivel nacional. El programa era presentado en 120 canales y tenía, escúchese bien, 10 millones de personas como audiencia. Para el final del primer año, logró derrotar a The Phil Donahue Show, el primer show de televisión con entrevistas, y consiguió recaudar 125 millones, 30 de los cuales constituyeron el sueldo de Winfrey. El mismo año, consiguió un papel en la película El color púrpura, dirigida por Steven Spielberg, y fue nominada a un Oscar a la mejor actriz de reparto. El anterior fue su primer trabajo como actriz, pero no el último. Entre otros papeles se encuentra el que interpretó en la película Beloved de 1998, basada en la novela ganadora del Pulitzer escrita por Toni Morrison. Al poco tiempo, obtuvo el control total del programa al incluirlo bajo el mando de la productora que ella misma creó, es decir, Harpo Productions. Con lo anterior, la audiencia del programa no hizo nada más que continuar aumentando de manera exponencial. ¿Qué tal, queridos emprendedores? Estamos analizando la vida de Oprah Winfrey, revisando un poco de lo que fue sus inicios y parte de la tragedia con la que ella arrancó para posteriormente consolidarse en manos del respaldo de su padre como uno de los principales íconos de los medios de comunicación a nivel global. Quisiera comentar un poquito de la trayectoria de Winfrey para ir aterrizando su experiencia en lo que puede ocurrirle a más de un emprendedor. En primer lugar, lamentando mucho su inicio, fue más que trágico, ¿no? Podemos decir que nació de la aventura de un par de adolescentes que no tenían mayor experiencia sobre la vida y pagó los platos rotos, mismos que se vieron trágicamente condensados en una serie de abusos sexuales de los cuales ella fue víctima y que ella ha sabido en público manifestar, no tanto como
como una, vamos a decirlo así, como una condición que ella buscara en función de que el resto de personas le tengan lástima, sino más bien buscando que esto se transforme en el ejemplo, y así fue, de muchas personas que ante los abusos lo único que han podido hacer es victimizarse y callar. Entonces ella se ha convertido en la principal vocera de organizaciones que promueven que las mujeres que han sufrido abuso sexual se manifiesten públicamente, y por supuesto que se castigue a los victimarios, ¿no? Que son personas que, sin lugar a dudas, sobre todo en el caso de infantiles abusos, ¿no? Abusos sexuales cometidos a infantes, han sido doblemente delincuentes. Es decir, por un lado el tema del abuso sexual, que bajo ningún punto de vista se encuentra bien, y por otro lado el descaro y el cinismo y la enfermedad de hacerlo con menores de edad, ¿no? En todo caso, Oprah Winfrey, ella apalancó sus malas experiencias para fortalecer su personalidad. Un tema que también quisiera destacar es el respaldo de su padre, porque hay un antes y un después de su vida junto a este hombre, ¿no? A priori, de pronto su madre, por la falta de experiencia criando una niña, no fue el mejor ejemplo y no la juntó con las mejores personas. Sin embargo, cuando ella pasa a vivir con su padre, le presenta un nuevo contexto de vida, y ella deja de ser una paria, básicamente una persona alejada de todo tema positivo, y se transforma en la persona que se encuentra liderando el cuadro de honor, y después la historia se cuenta sola, ¿no? Ella capitaliza todas sus experiencias, todas sus capacidades inherentes, y se transforma después de un recorrido importante en el ser humano espectacular que conocemos el día de hoy. Ahora vamos a analizar la segunda parte de su vida para luego contarles 6 cosas que probablemente ustedes también desconocían, como yo, de Oprah Winfrey. Decíamos que la audiencia de Oprah, después de que pasa su programa a ser totalmente controlado por ella, no dejaba de crecer, ¿no? De manera exponencial. Y en 1994, la mayoría de los programas de entrevistas buscaban explotar temas vulgares y sensacionalistas. Sin embargo, Oprah Winfrey decidió no seguir el ejemplo de su competencia. Aunque en un primer momento esto tuvo un efecto negativo en su nivel de audiencia, a largo plazo los televidentes aprendieron a apreciar la dignidad con que manejaba el programa. En 2009 se anunció que Oprah Winfrey abandonaría su programa, una vez que su contrato con la ABC terminara en el año 2011. Luego de dejar el programa, Oprah comenzó a trabajar en su propia cadena televisiva, Oprah Winfrey Network. Durante la última temporada de su programa, Winfrey reveló que había descubierto la existencia de su media hermana, Patricia. En el programa se explicó que cuando Oprah tenía 9 años, su madre volvió a quedar embarazada, pero como la joven sintió que no podría sostener económicamente a 2 niñas, fue entregada a su hermana en adopción. Ahora, otro hito que vale la pena destacar es que en el año 2003 se convirtió en la primera mujer afroamericana en ingresar a la lista de billonarios publicada por la revista Forbes. Ella está activamente involucrada con varias organizaciones de caridad, entre ellas Oprah's Angel Network, que apoya y promueve la creación de otras organizaciones de caridad, y ha conseguido recaudar más de $51 millones para este propósito. A Better Chance es otra organización muy importante que se encuentra liderada por Winfrey. Esta organización lo que hace es otorgar becas para estudiantes de color. Y luego hay otra organización que también quisiera destacar, que se llama Family for Better Lives. Esta ONG lleva educación y medicina a lugares donde se necesita, como por ejemplo Uttarakhand en el norte de la India y Yonivana en África Occidental. En el año 2013, específicamente en el mes de noviembre, ella fue honrada con la Medalla Presidencial de la Libertad, premio que le fue otorgado por el presidente Barack Obama y que es considerada la más alta condecoración que puede tener acceso una persona civil en los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto, mucha gente
podría pensar que Oprah lo tiene todo y que para ella fue muy pero muy sencillo. Finalmente lo que vale la pena destacar de ella y su posición como emprendedora es el hecho de que ha sabido venir desde abajo y ha sabido superar adversidades para consolidarse como el gran individuo que es en la actualidad. Ahora quiero contarles 6 cosas que muy probablemente desconocían sobre Oprah, ¿no? Bueno, la primera, que ya se la manifestó en este podcast, es que ella es una persona que se hizo a sí misma. Es decir, ella pasó de pobre a millonaria. Nació en un pueblo muy pobre, en condiciones muy, muy trágicas, pero ella supo salir adelante de una forma bastante estoica y admirable, en definitiva. Una segunda cosa que nos cuenta la BBC, que probablemente no sabíamos nosotros sobre Oprah, pero que hemos repasado ya en este podcast, es que ella, siendo una niña, sufrió de abusos y violaciones sexuales, ¿no? Y como lo dijimos en un principio, esto ayudó a formar su carácter y a que se convierta en un ejemplo para muchas mujeres que han callado esta situación y que lamentablemente no han tenido la confianza para contarlo y hacer que, bueno, de alguna manera la justicia llegue hacia ellas, ¿no? Entonces Oprah se transformó en la imagen a quien imitar para poder hacer esto de decir a todo el mundo, ¿sí?, en un contexto de seguridad, y denunciar los abusos que han sufrido otras mujeres. Una tercera cosa que la bbc.com nos recuerda y que de pronto no sabíamos sobre Oprah, y esta me parece muy, muy graciosa inclusive, es que hay una ley que lleva su nombre. Dice que Winfrey usó su experiencia personal como víctima de abusos como una palanca para impulsar cambios sociales ante este tipo de problemas. En 1991, siendo ya muy reconocida presentadora de televisión, acudió al Senado de su país para rendir testimonio ante un comité que estudiaba la Ley Nacional de Protección a la Infancia, en la que se proponía la creación de una base de datos con los nombres de todas las personas que en el país hubieran sido condenadas por cometer abusos contra menores. Cuando ella intervino, dijo: hablo aquí en nombre de los niños que desean ser escuchados, pero cuyos gritos, deseos y esperanza creo que con frecuencia caen en oídos sordos. Su testimonio surtió efecto y 2 años más tarde el entonces presidente Bill Clinton firmó la legislación que desde entonces fue bautizada como la Ley Oprah. Una cuarta anécdota sobre Oprah que quizás nosotros no conocíamos es que su carrera empezó como una broma. Desde muy pequeña, Winfrey mostró tener muy buenas aptitudes para la comunicación. El tema radica en que desde que ella tenía los 3 años de edad, en sus juegos infantiles, ella entrevistaba a su muñeca y a los cuervos que se paraban junto a la cerca de la casa de su abuela. Era muy buena oradora, al punto que en la iglesia a la que acudía cuando estaba en edad preescolar la llamaban la predicadora. Esas capacidades de comunicación probablemente crecieron sensiblemente cuando, siendo un adolescente, se fue a vivir con su padre. El nombre de su padre, que por cierto no lo habíamos destacado en este podcast, es Vernon Winfrey. Él hizo que su hija lea un libro cada semana y que ella escriba un informe sobre él mismo. Entonces, su forma de vida básicamente cambió y se convirtió ella en una excelente estudiante. Curiosamente, su carrera profesional no se iniciaría gracias a sus fortalezas académicas, sino como una broma. Cuando ella tenía 17 años, ganó un concurso de belleza y por ello acudió a una emisora de radio en Nashville donde, a modo de broma, le tocó narrar las noticias. Ella lo hizo tan bien que ese mismo día le ofrecieron su primer empleo en los medios. Es tan interesante la vida de Oprah Winfrey que finalmente, ya para empezar a cerrar los argumentos relacionados con su vida, vale la pena destacar, como lo dijimos previamente, que ella ha estado nominada a los premios Oscar 2 veces. Ella es mayormente conocida por su trabajo en la televisión, donde su programa matutino, The Oprah Winfrey Show, recibió más de 20 nominaciones a los premios Emmy, ganando en más de una decena de ocasiones. Sin embargo, ella también ha sido candidata a los premios Oscar. En el año de 1985, nominada como mejor actriz de reparto por su participación en la película de color púrpura,
mientras que en 2014 le correspondió competir como productora de la película Selma, que concursaba en la categoría de Mejor Película. Ahora, es muy interesante también destacar que en el año 2011 recibió un Oscar honorífico por su trabajo humanitario. Finalmente, algo que muy probablemente tú no conocías es que su apoyo fue fundamental para el triunfo de Barack Obama. Winfrey ha sido incluida durante muchos años en la lista anual que elabora la revista Time sobre las 100 personas más influyentes del mundo. También fue nombrada en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Una prueba concreta de lo que significa esa capacidad de movilizar voluntades se produjo en el año 2008, cuando su respaldo fue fundamental para que Barack Obama derrotara a Hillary Clinton en las elecciones primarias para escoger al candidato presidencial del Partido Demócrata. De acuerdo con un estudio realizado por los profesores Craig Garthwaite y Tim Moore del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland, el apoyo de Winfrey sumó a la postulación de Obama aproximadamente 1 millón de votos, sin los cuales Clinton habría logrado vencerle. Si en 2020 la candidatura de Winfrey se concreta, habrá que ver si el exmandatario Barack Obama la apoya en su intento de llegar a la Casa Blanca. Queridos emprendedores, la historia de Oprah Winfrey, sin lugar a dudas, es una especie de carrusel que ha tenido altos, bajos, pero la constante ha sido siempre la pendiente que ha apuntado hacia arriba. Y es algo que nosotros debemos mantener permanentemente como eje en cada uno de nuestros pasos. Es decir, que nosotros debemos, sin importar si hoy nos encontramos arriba o abajo, nunca jamás dejar de mantener nuestra pendiente apuntando hacia el cielo. Como decía una persona a la que yo recuerdo con mucho cariño, Miguel Ángel Cornejo, él decía: nosotros los emprendedores debemos ser seres con la vista bien puesta en las estrellas, pero con los 2 pies bien fijados en el suelo, ¿ok? Entonces, ya cuando nos encontramos llegando a la parte final de este podcast solo para emprendedores, en el cual hemos repasado parte de la historia de Oprah Winfrey, sí vale la pena recalcar por qué en un programa de emprendimiento hemos destacado la imagen de una persona reconocida principalmente en los medios. Primero que nada, porque si no fuera emprendedora, su fortuna no superaría los $4,000 millones. Y en eso creo que todos coincidimos al catalogarla hoy por hoy como empresaria y en un inicio como emprendedora. En segundo lugar, el tema de ser una mujer que se destaca en una sociedad que lamentablemente ha dado privilegios adicionales a los varones. Y ahora, para reforzar también su capacidad de resiliencia y su poder para derrotar a cualquier tipo de adversidades, vale la pena destacar también que ella es una mujer y de raza negra, cosa que definitivamente la posiciona como un ícono que a nivel mundial es el de un individuo que sabe, a pesar de la adversidad, destacarse, brillar como una estrella luminosa y salir adelante. Oprah Winfrey tiene muchos emprendimientos, muchas ideas y muchos ejemplos que vale la pena destacar. Pero yo creo que hoy por hoy lo que quiero nombrar a los emprendedores que escuchan este podcast solo para emprendedores es el siguiente, y es el que tiene que ver con reforzar las áreas en las cuales nosotros somos buenos. Es decir, definitivamente Oprah Winfrey es una mujer que se ha destacado en los medios, y si nosotros hacemos un análisis de sus principales inversiones, tienen que ver sin lugar a dudas con los medios. Primero, pensando que ella es un producto que vale la pena y lanzándose de manera particular e independiente a potenciar su marca y su programa. Ella entendió que era el principal activo de Oprah Winfrey Show, por lo tanto ella en un punto crea su propia productora de televisión y fortalece su imagen y su programa y lo posiciona a nivel nacional en los Estados Unidos y mundial. Segundo, en la actualidad ella está invirtiendo en su propia cadena de televisión, ¿cierto? Y esto es muy válido porque ella está fortaleciendo los puntos para los cuales es buena.
Aquí quiero destacar lo siguiente, y es que muchas veces los emprendedores cometemos el error de querer hiperdiversificar y nos metemos en áreas que creemos que son buenas pero que definitivamente no son parte de nuestra experticia. Y yo quiero decirles algo, queridos emprendedores y queridas emprendedoras. Los seres humanos debemos entender que finalmente la especificidad de nuestra cualificación personal va a hacer que tengamos ese margen que nos va a ayudar a diferenciarnos y a destacarnos. Nuevamente, si tú eres un atleta y quieres ser emprendedor, yo te recomiendo que emprendas en el área de los deportes, mucho más que, por ejemplo, en el área de la alimentación o las tecnologías de la información. No sé si me explico. Es decir, que si tu background tiene que ver, por ejemplo, con la salud, lo más importante sería que lo potencialices y que tus inversiones estén enfocadas en el eje de la salud o alrededor de la órbita de la salud. Y eso es lo que básicamente hace Oprah. Finalmente, yo creo que de todo lo que hemos hablado alrededor de estos 30 minutos, algo que quiero ya destacar en la parte final de este podcast es el hecho de nunca dejar de voltear la mirada hacia las causas sociales. Muchas personas lo ven como una opción que es muy válida de, vamos a decirlo así, de aprovechar el régimen impositivo de las fundaciones para disminuir la carga tributaria, que es válido, por supuesto que sí es válido, pero también viene el hecho, ¿no es cierto?, de hacerlo con el corazón, porque entendiendo que esto es un tema que nos va a ayudar a crecer muchísimo más. La religión la denomina en muchos casos diezmo, pero finalmente se trata de devolverle un poco a la sociedad que tanto nos ha dado. Entonces, queridos emprendedores, 1. Potencialicen las áreas en las que ustedes son buenos e intenten invertir alrededor de esa órbita. 2. No dejen de voltear la mirada hacia los sectores más vulnerables y no dejen de pensar en devolverle a la sociedad que tanto les ha dado. Y 3. A pesar de que exista muchísima adversidad, no se olviden que siempre debemos tender la pendiente apuntando hacia arriba. Es decir, que a pesar de que nos tropecemos, nos resbalemos, nos caigamos y seamos víctimas de derrotas transitorias, nunca nos olvidemos que nuestra vista debe estar puesta en las estrellas y hacia allá caminamos permanentemente, con nuestras ideas, con nuestros emprendimientos, con nuestros sueños, con nuestros anhelos. Permanentemente trabajemos hacia el norte, trabajemos hacia las estrellas. No dejemos que las circunstancias nos definan, porque nosotros no somos nuestras circunstancias. Si nacimos en el seno de un hogar pobre, si nacimos y vivimos en condiciones pobres, las condiciones en las que vivimos no pueden definirnos, y nuestras ideas y nuestra mente es lo único que puede marcar nuestro camino. Mi nombre es Fernando Dalgo y quiero agradecerles por haberme acompañado en estos 30 minutos solo para emprendedores. Quiero pedirles que por favor visiten primero la página web www.soloparaemprendedores.com, que es nuestra casa, donde estamos ya implementando contenidos que van indudablemente a agregarle muchísimo valor a los emprendedores que nos escuchan. Segundo, por favor, síganme en mis redes sociales, @Fernando Dalgo. Me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Pueden visitar también mi página web www.fernandodalgo.com. Para mí es un placer escuchar y saber de ustedes. Y si es que se enteraron de mí por este podcast, no duden en decírmelo. Si me escriben a través de cualquier medio, pueden encontrarme y decirme: Fercho, ¿sabes qué? Descubrí tu podcast a través de, por ejemplo, Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Finalmente quiero invitarles a que busquen mi libro La Realidad de la Vida, que se encuentra en formato audiolibro en audible.com y en amazon.com en formato de texto. No se olviden que este libro fue escrito para apoyar a la Fundación Latinoamericana de Liderazgo y Emprendimiento, una fundación desde la cual hacemos mucho trabajo social con jóvenes, adolescentes que se encuentran en los últimos años de la secundaria y en los primeros años de la universidad. Cada libro adquirido es mucho, pero muchísimo apoyo económico para la fundación, que a su vez hace labor social y apoya con estos sectores vulnerables de nuestra sociedad. Finalmente, queridos emprendedores, no se olviden de estarnos buscando, escribirnos y compartir este podcast. Si ustedes lo comparten, es la manera más clara de decirnos gracias. Y no se olviden de comentar sobre este podcast en cualquiera de las plataformas de podcasting que ustedes nos hayan encontrado. Y finalmente, contarnos
en qué podemos mejorar y qué temas podemos agregar para enriquecer esta línea de contenidos que hemos permanentemente venido agregando en nuestro feed del podcast. Mi nombre es Fernando Dalgo y desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, me siento muy orgulloso, complacido y agradecido porque me acompañaron en estos 30 minutos solo para emprendedores.